Apreciados oyentes, gracias por acompañarme una vez más en el podcast En la mente de Víctor. Yo soy Víctor Centeno, comunicador visual y creador de contenido, quien les da la bienvenida el día de hoy. Ya en el episodio 4 de este proyecto que sí, he pasado casi 2 meses de no actualizarlo afortunadamente por buenas cuestiones, cosas relacionadas al trabajo. Si me has seguido en Instagram, pues podrás estar pendiente de que me he estado moviendo mucho por allá, también en TikTok y en mis redes sociales de manera general. Y pues afortunadamente me he estado pues empleando en otras cosas. También he visto algunos otros rubros que no tienen como tal nada que ver con un diseñador o un comunicador visual, pero me he empleado en ello también y afortunadamente ha sido una fuente de también de inspiración para volver a querer retomar el podcast, ya que fue un proyecto que iniciamos creo que en julio, agosto, ahorita no recuerdo muy bien cuando hicimos aquella publicación, pero es algo con lo que además de invertirse dinero, también se ha invertido tiempo. Entonces no es como que con lo afortunado que uno puede ser de tener el trabajo, tener tiempo para poder trabajar, poder emplearlo de esa manera, no podrías dedicar, aunque sean unos 20, 30 minutos, a seguir con un proyecto que te hizo mucha ilusión de poder iniciar. Y por esa razón, aunque sea en este formato, como te darás cuenta, no estoy usando la misma efusividad, la misma energía con la que iniciamos los proyectos anteriores, más que nada porque pues las cosas también han cambiado un poquito en el tema de la disponibilidad de los espacios que puedo tener para estar grabando estos contenidos, que se acorta bastante el tiempo, o por lo menos ya no tengo, digamos, el espacio con el cual yo podría retomarlo con la misma energía que tenía antes. Pero creo que no es una excusa al final del día. Siento yo que esto al final sí le puede servir a cualquier persona, independientemente del formato en el que uno quiera mandarlo, sea con la misma energía, sea con la misma intención que teníamos antes o una nueva, dada las circunstancias en las que nosotros estamos. Pero me parece a mí de que tengo que seguir con el proyecto porque quién sabe cuál puede ser el retorno de esta inversión de tiempo, de esta inversión de creatividad que uno tiene a bien de dedicar, y así buscar, pues, qué sé yo, que alguien se beneficie de ello. De eso se trata a la hora de crear contenido, que alguien se pueda beneficiar de ello y evidentemente te beneficia a vos en un futuro. Así que aquí estamos otra vez. Una de las cosas por las cuales yo quería volver a iniciar bueno, en este caso retomar el podcast, es por un video que yo encontré en TikTok. Yo estaba scrolleando en mi cuenta personal y aparecía el video de una muchacha en el que ella relataba cuál hubiera sido su primera experiencia laboral trabajando como diseñadora gráfica para una empresa conocida en el país. No a veces por los mejores, por los mejores comentarios, por las mejores situaciones, pero sí es conocida en el país, o por lo menos en la capital. Cuestión de que ella hablaba de este tema, de lo que le ofrecían, que ella, no recuerdo ahorita si estaba haciendo pasantía o ya estaba aplicando para un puesto, ya saliendo ya con su carrera o con ya siendo egresada básicamente. Pero ella mencionaba cuáles eran las condiciones, los requisitos para el trabajo y un sinnúmero de otras cosas que francamente ahorita no me acuerdo, pero sí tengo presente el objetivo principal por el cual ella hizo este trabajo básicamente. ¿Qué pasa? Yo creo que este tema lo han tocado mil y un veces, pero siempre que se toca provoca la misma indignación, el mismo rechazo, el mismo deseo de poder hacer las cosas distintas, aunque a veces no está en nuestras manos poder tomar estas decisiones, o simplemente tomamos decisiones por temas de necesidad, temas económicos o incluso por propio desconocimiento. Y yo quise reaccionar a ello, quise dar un punto de vista, y hasta el momento no es que sea tampoco la cosa más viral en este momento, pero al menos del contenido que yo he creado,
ha sido hasta el momento el más visto. Y me alegra que sea así porque eso significa que puedo llevar una opinión que es positiva a otras personas y otras personas también pueden tener ese chance de compartirlo con toda la comunidad que se pone a ver los videos. Cuestión que me puse a reflexionar con respecto a eso que comparte esta muchacha, se me escapa el nombre también. Reacciono a su video, subo el mío y empieza como una mini bola de nieve donde se empieza a compartir, la gente le empieza a gustar, le empieza a guardar en favoritos, seguramente para enseñárselo a alguien más, lo cual agradezco muchísimo que sea así. De eso se trata a fin de cuentas, de que lo bueno llegue a otras personas. Pero me quería detener a pensar si puedo retomar el podcast y esto que acabo de hacer dio una respuesta muy positiva por parte de la gente que me sigue y de los nuevos seguidores que están llegando. ¿Por qué entonces no lo convierto en un episodio que estoy 100% seguro que a los muchachos que están estudiando o que van a para su primera pasantía o para su primer trabajo les va a servir? Porque aquí donde estoy, también estuve en la situación de ellos, a veces buscando cualquier oportunidad con personas que no merecían de mi capacidad para trabajar, que no merecían de mi tiempo, que no merecían de mi esfuerzo, de mis ideas, o que desaprovecharon mis ideas en determinados casos. Yo también estuve allí, estoy seguro que muchos de ustedes que están oyendo esto pueden estar en esta situación porque no tienen que ser solamente de diseño, para nada. Tiene que ser un consenso general de personas que apenas están saliendo o ni siquiera han terminado su carrera, siguen estudiando y están buscando cómo aplicar a sus primeras prácticas profesionales. Y no saben cómo, no saben qué tienen que entender antes de aceptar una pasantía o un primer trabajo que te permita ganar algo de dinero, ganar experiencia laboral y cosas que básicamente te permitan ser un mejor profesional cuando te toque tomar tu título o cuando te toque migrar al siguiente trabajo. Ese es el objetivo del episodio de hoy, que aprendamos cómo manejar las expectativas, cómo aprender de los errores y cómo buscar ser mejor para cuando estés buscando tu primera pasantía, tu primer trabajo o cuando vas a cambiar de ello. Todo lo que les voy a contar es con base en mi experiencia y estoy seguro que aquellos que ya hayan pasado por lo mismo me van a dar la razón con muchos de los puntos que voy a tocar. Y los que no, pues ya se llevarán algo nuevo con lo cual pueden defenderse y que también lo pueden compartir con otras personas, ya sea compartiendo este episodio, lo cual es lo recomendable, o compartiendo la información que yo les voy a dar aquí con respecto a mi experiencia, con respecto a lo que he aprendido, con lo que otras personas bien intencionadas me enseñaron para que yo pudiera ser un poco más crítico con mi trabajo, con mi persona, con mi crecimiento. Que estoy seguro de que si escucharan esto reconocerán quiénes son porque me ayudaron bastante y creo que está bien poder compartir esto con ustedes también. Lo primero que quiero hablar es sobre la expectativa. Seas un doctor, seas un abogado, seas un contador, un programador, un ingeniero, un arquitecto, un diseñador, un comunicador visual, como es lo que somos en este caso, siempre hay una expectativa con el primer trabajo, con la primera experiencia. Y créeme cuando te digo de que el primer consejo que te voy a dar es que aterrices los pies y ni se te ocurra imaginar que estás en las nubes cuando des el sí para poder agarrar esta experiencia laboral o para poder agarrar tu primer trabajo. Yo cuando inicié en el año 2020 en plena pandemia, yo estaba buscando mi primera pasantía con la opción de que se me pudiera remunerar en ese momento. Y la encontré. Fue en una imprenta. Y ahí, obviamente,
como dice el dicho, más sabe el diablo por viejo que por diablo, fue algo que me dijo mi madre, muy sabiamente, de que lo pensara bien si al final quería tomarlo o no, porque cuando me empezó a preguntar cómo fue la entrevista o yo le empecé a dar las indicaciones o lo que estaba buscando, ella dio comentarios y puso una cara de tenerlo presente o considerarlo bien, porque no es algo que se oiga que tenga mucho peso. Yo llego al lugar y me hicieron esperar 20 minutos. Era la hora a la que me habían dicho. Y el señor estaba allí. Yo no sé qué estaba haciendo, no sé si estaba atendiendo a un cliente por teléfono, no lo sé. Me tuvo 20 minutos ahí, tuvimos una pequeña entrevista, me comentó qué es lo que estaba buscando como pasantes y todo el cuento. Yo le había hecho la consulta porque, según quien me había pasado la información de este lugar para hacer pasantías, también era pasantía remunerada. Por supuesto, no ibas a tener ni cercano a un salario mínimo en ese momento. Era una ayuda económica como tal que sí me iba a servir para ahorrar. Yo lo que lo quería era para comprar juegos y también obviamente para pagar mis pasajes y todo el cuento cuando me tocara salir para ir a hacer la pasantía o para cuando, qué sé yo, me quisiera comprar algo. Como cualquier persona que esté iniciando, eso es lo que quiere, buscar en qué se lo va a gastar. Lo que ganen ustedes la primera vez trabajando, tengan 100% seguro que se lo van a gastar. Y no se sientan mal, pero no lo hagan un hábito. Cuestión que ni siquiera llegamos a eso porque empezamos a divagar con un montón de temas o con cosas que querían hacer. Y no sé, ahorita lo veo y me da hasta vergüenza decir de que acepté un trato que era bastante tonto y bastante cuestionable incluso para hacer una pasantía. Si no me ibas a pagar, pues no me pagué. Yo estaba allí en calidad de estudiante. Pero me decía de que lo que generara ese pequeño departamento de diseño para una imprenta, cosa que seguramente ustedes ya han escuchado, que ahora las imprentas tienen departamentos de diseño para pues poder agilizarle las tarjetitas de presentación, los calendarios, los adornitos, las cositas, los brochures que quieren hacer las escuelas, las empresas o personas particulares, etcétera. Pues sabrán que ahora está de moda que la imprenta te esté regalando los diseños básicamente cuando le cobras, cosa que no debería ser. No es que no deban tener un departamento, sino que eso se cobra porque es un trabajo aparte. O a veces es una misma persona la que lo está haciendo, cosa que no es así. Y me dice, este departamento lo tengo inactivo, me gustaría darle actividad, por eso quiero un pasante para ver cómo lo hace. Y lo que genere te lo quedas vos. 2 semanas después me di cuenta de que ese departamento, esa cosita que iba a hacer, no iba a generar absolutamente nada. Porque uno va a una imprenta, ¿qué es lo que puedes esperar? Que te enseñen sobre los procesos de impresión, que puedas experimentar a la hora de trabajar con, ¿cómo decirlo? Pues con proyectos reales, o sea, con clientes reales y que puedas aprender de ello para poder mejorar tu calidad cuando te toque, qué sé yo, estar en planta en una imprenta pequeña, grande, o te toque dirigir una imprenta, o si te querés dedicar a la sublimación o cosas por el estilo. Mi experiencia fue completamente lo opuesto. A mí lo que llegamos fue que querían ofrecer luego una revista y necesitaban llamar personas para poder ofrecerla. Y por supuesto, ¿a quién creen que pusieron a llamar? Lógicamente pusieron a llamar al pasante, o sea, yo. Ay, perdíamos el tiempo platicando, a veces por allá hacíamos cosas relacionadas a la imprenta. Me acuerdo una vez que llegaron unos clientes para que le hiciéramos un diseñito allí o corregir algún diseñito. Así lo digo, casi medio despectivo, pero ajá, algo por el estilo. En un programa que ni yo manejaba, CorelDRAW, que para los diseñadores de la vieja escuela, de la pasada generación, CorelDRAW debe ser básicamente un mantra antes de Adobe Illustrator. Pero yo no lo conocía. Yo no tenía idea de que existía ese programa y que parece ser que las imprentas lo prefieren. ¿Por qué? Yo no sé. No me adapté a él.
Sé que es un buen programa, sin embargo, no lo uso. De hecho, me he quedado con Illustrator y ahorita que estoy aprendiendo con otros softwares. Pero la expectativa que yo tenía de ese trabajo, para no desviarnos tanto, con la realidad que resultó ser fue chocante. Tanto así que esa pasantía yo nunca la cuento en mis experiencias, porque no me gustó para nada, porque no aprendí nada. Bueno, no es que no aprendí nada, sino que no aprendí lo que yo esperaba aprender. De lo que esperaba aprender no aprendí nada, solo aprendí, reafirmé, perdón, lo que me habían enseñado mis maestras, pero de ahí no pasó nada más. No estábamos pajareando, platicando, haciendo unas cositas y murió. Cuestión que ya un mes después, sí, fue un mes después, mes y medio después, me invento una excusa para decir que ya no voy a ir, que muchas gracias, que ojalá hubiéramos llegado a algo más, más aterrizado a lo que era la pasantía, pero que gracias. Y ahí se quedó. No era una mala persona con la que yo estaba aprendiendo, entre comillas. No era una mala persona, pero sí estaba demasiado lejos de lo que uno estaría esperando en realidad. No fue una buena experiencia en el sentido de que ni siquiera gané un buen conocimiento relacionado a algo que podría aplicar. Eso me tocó aprenderlo después. Pero esa fue la realidad y estoy seguro que tristemente puede ser también tu realidad. Independientemente si vayas a una agencia de marketing, vayas a una imprenta, vayas a una empresa de servicios, de productos, vayas, qué sé yo, a una farmacia, vayas, no lo sé, vayas a incluso trabajar en la parte gráfica de un restaurante, qué sé yo. Es muy probable de que cuando estés aprendiendo, seas como pasante, o cuando vayas a tu primera experiencia ya trabajando full con contrato y como debe ser, es muy probable de que no hagas nada de lo que se supone que tenés que hacer. O que cuando estés haciendo las cosas que tenés que hacer te empiecen a sobrecargar con otras cosas porque, oh sorpresa, no hay personal. Y casualmente tenemos a alguien ahí que medio le sabe. Esa es una realidad, la cual va a sonar feo, pero hay que formarse en la cola de las tortillas. O sea, tristemente, y esto te lo vengo a decir con la experiencia que contaba también esta muchacha, no es como que te están preguntando si vas a querer pasar por eso, es que tenés que pasar por eso. Por supuesto, hay casos como el de este video, que de la muchacha, obviamente, que es un rotundo no. Pero es un rotundo no de los no. Así como incluso lo haría con la imprenta con la que yo estuve haciendo mi pasantía, es un rotundo no. Porque no es para lo que estoy buscando mejorar. No es ni siquiera la referencia o experiencia que me puede servir en un futuro. Hay que verlo desde ese punto también. Yo voy a hacer pasantías porque yo quiero la experiencia laboral, porque para cuando me toque ir y poner referencias para mi primer trabajo o mis primeros trabajos, pues tiene que valer para algo. Si no, ¿para qué estoy perdiendo el tiempo? Porque eso también se tiene que mandar a la universidad. Se tiene que mandar a la universidad para que lo certifiquen, para que digan, sí, él ya hizo sus prácticas y ya está listo para aventarse al campo laboral. Y a veces tocan casos en los que de un solo te metes a trabajar, incluso estando estudiando. Pero te meterás para buscar dinero, para pagar tus estudios, para apoyar en tu casa o para también agarrar experiencia en el sector. Cosa que me vino pasando después. Gracias a eso yo llegué a una segunda empresa en donde allí, nuevamente gracias a mi señora madre, que me iluminaba el camino, porque obviamente tiene muchísimos años de experiencia en empresas y sabe cómo es el business, básicamente. Ella me iba dando ciertos estatutos para poder tomarlos en cuenta a la hora de trabajar o a la hora de estar aceptando otros trabajos o de cómo moverme, cosa que todavía sigue haciendo y se lo agradezco mucho. ¿Qué cosas hay que tomar en cuenta cuando vas a hacer tu primera pasantía o vas a tomar tu primer trabajo? Imagínate que estás saliendo de la universidad o estás en los últimos años de la carrera y ya te toca hacer tus prácticas profesionales. O ya te toca salir a trabajar para
empezar a tener para armar tu portafolio, tu currículum, de dónde has trabajado, a quién has prestado tu tiempo, a cambio de una remuneración o a cambio de documentos que certifiquen que sí hiciste tu trabajo y que te puedan dar una oportunidad o puedan hablar bien de vos cuando te toque ir a trabajar. Primero y principal, apréndanse la ley federal o el código del trabajo de su país. Yo sé que esto es algo que damos por sentado, por supuesto por la ignorancia, ya que nosotros, al menos en la carrera de diseño y comunicación o diseño gráfico o comunicación social o cosas por el estilo, el tema político o el tema de los derechos, que es algo que debería enseñarse en todas las carreras, no se toma en cuenta. Se deja solamente para los que se van a dedicar a ello, a la abogacía, al derecho. Cosa que yo pienso, esto debería saberlo todo el mundo, todo trabajador. Porque gracias a eso te puedes evitar muchísimos malos entendidos o puedes defender tu posición. Fíjense que cuando yo voy a mi segunda experiencia laboral, perdón, tercera, la segunda fue en una pasantía de la cual vamos a hablar un poquito más adelante, pero mi tercera experiencia laboral fue un contrato de tiempo parcial. Me salía muy bien porque estaba ganando dinero y me permitía también pagarme algunas cositas, también ayudar a pagar mi universidad y me permitía ir a la universidad. Salía a las 12 en el sol, caminando, pero pues así es como al menos a mí me tocó. Y en este lugar a mí me dieron pues la oportunidad de trabajar como creativo gráfico. Trabajé varias cosas tanto internas como externas para esta marca, para clientes de la misma. Experimenté bastante también qué otras habilidades podía explotar, qué otra gente podía conocer o qué otra gente no debía conocer también. Y me acuerdo cuando llega la hora de firmar. Aquí, y estoy seguro que en otros países también se hace o en otros lugares, se tiene la mala costumbre de dar contratos por prestación de servicios cuando lo que estás requiriendo como tal es una persona que le vas a dar órdenes, va a estar subordinado. ¿Qué quiere decir subordinado? Que vos tenés un jefe o una jefa, que vas a hacer actividades rutinarias y que estás regido por horarios o definís horarios. Esto es una mala práctica porque lo que hace la gente es aprovecharse de vos para no pagarte lo que el código del trabajo o la ley federal del trabajo dice que te tiene que dar, que son tus prestaciones sociales, que son acumularte vacaciones, que son pagarte aguinaldo en el caso que tu país aplique, tenerte de alta en el seguro que el país o el estado te provea, porque si te despiden, entre comillas, te despiden porque no es despido como tal, es simplemente una renuncia a seguir trabajando con vos. Simplemente se lavan las manos y dicen, yo solo contraté por servicio, yo no le tengo que dar absolutamente nada. No hay ninguna indemnización por ello. Y eso es algo que yo aprendí, primero porque me lo dijo mi mamá, sí, y segundo porque me puse a leer el código del trabajo de mi país. Y fue un despertar de ver cuántas cosas yo había permitido que pasaran y yo pensaba, sí, está bien, cuando en realidad no tiene por qué ser así. O no son cosas que tendrías por qué hacerlo, no son cosas que tendrían por las que pasar, pero la gente por desconocimiento no lo sabe, no lo aplica, no lo dice y termina en que la gente termina abusando de vos, como también iban a hacer con el video de esta muchacha. Abusan de vos, te ponen trabajo que no te corresponde, no respetan tu tiempo, no respetan tu trabajo tampoco, y te tienen bajo figuras que no son correctas. Figuras que no son correctas, ni siquiera a veces te proveen del equipo que vos tenés que usar, que eso me parece una sinvergüenzada enorme, todavía que se pongan en ese plan. Ese tipo de cosas uno las aprende a la mala. Y a mí me tocó aprender a la mala cuando yo agarré otro trabajo, que fue el trabajo más corto que yo he tenido porque solo duró una semana, ya que
por decisiones de los gerentes o de quien sea que estuviera al mando en ese momento, dijo que no le veía rentable tener a alguien como yo en el cargo. Bueno, y por supuesto de esta empresa anterior me fui sin nada, sin nada. Apréndanse la ley federal de su trabajo o código del trabajo, como se llame en su país. Apréndanselo y aprendan cómo reclamarlo de una manera educada, de una manera eh, pacífica, de oye, esto que está haciendo no está correcto, cómo podemos hacer para que esté bien, o qué cosas tendrás que renunciar vos, qué cosas tendré que renunciar yo. Y si no, si es posible, pues o se van, ya que no van a ganar nada bueno allí, y en el peor de los casos van a la vía legal. Pero tienen que aprender a conocer cómo funciona la chamba en su país y a qué derechos tienen ustedes, y en el caso que ocurran estas arbitrariedades, cómo pueden apelarlas correctamente. Lo que me lleva al punto número 2 y es investiguen. Investiguen en dónde vayan a trabajar, el sector en el que se dedique esa empresa, ese lugar, incluso con esa persona con la que vayan a trabajar. Si tienen amigos que ya están trabajando o que están relacionados en el sector, cosas así, pídanles consejos, hablen con la gente, permítanse que esta gente les comparta su conocimiento, su experiencia. ¿Por qué? Porque luego se pueden llevar sorpresas con que fue esta empresa y no era nada de lo que yo estaba esperando, o el cargo no tenía nada que ver con lo que yo quería hacer, o con lo que se supone que yo iba a hacer, o lo que iba a aprender no lo aprendí. Investiguen a dónde van. Búsquenlos en Google, búsquenlos en redes sociales. Si conocen a alguien o conocen personas que, qué sé yo, que hayan conocido personas que hayan trabajado allí o tienen maestros que puedan dar fe de este tipo de lugares con base en su experiencia, pues pregúntenles. De esta manera van a poder tomar mejores decisiones y decir si me conviene o no me conviene. Ya sea porque sí, es un lugar donde puedo ganar dinero, puedo ganar buena experiencia, un lugar donde sí, mejor me espero para otro lugar. Pero no vayan con la mente en blanco, no vayan con 0% de información al lugar donde están. Usen eso a su favor y van a ver que van a aprender a discernir entre las mejores opciones del mercado. Eso es una buena práctica. Te hace previsor. Te hace incluso en las entrevistas, cuando ya vas con información, te hace incluso un mejor candidato para ese puesto. Claro que sí. Como tercer punto, quiero destacar la preparación. Uno, cuando está estudiando, pues lógicamente se prepara para poder afrontar este tipo de trabajos, proyectos, lo que salga. Y a veces descuidamos otros tipos de cosas o vamos con expectativa de también quiero aprender sobre esto porque supone que el cargo pide esto. Mira, entre más vayas preparado, más suerte vas a tener. Pero también tienes que entender que puede que llegues a un lugar, puede que sí, estés haciendo lo que se supone que vas a hacer, pero puede que también te pongan a hacer otras cosas. O puede que no hagas las cosas que se supone que vas a hacer. Es importante prepararse tanto académicamente, es decir, necesitan estos requisitos, yo los puedo cumplir, software, necesitan que sepas tales conceptos, que sepa planificar tales cosas, los requerimientos que te piden, pero también hay preparado mentalmente para entender, perdón, de que no siempre vas a poder aplicar a proyectos, a trabajos que no se alinean con lo que se supone que vas a hacer o con lo que se supone que has estudiado. Es normal. En ocasiones te va a pasar. A veces es bueno tomarlos y a veces no. Queda a tu disposición decidir si es una buena o una mala alternativa para tu caso. Punto número 4. Conozcan gente. Si ya están en un lugar, ya pasaron por todo este proceso, empiecen a platicar con personas mayores, con personas sabias, con las que puedan recibir esa información, esa experiencia, esos consejos, para que cuando vayan a otro lugar, un lugar mejor, los puedan aplicar y les puedan sacar ventaja.
Porque incluso aunque sean cosas que ya no se hagan o que las sientan retrógradas, pueden incluso usarlas a su favor para evitarlas también. Así como también eviten estar con personas que no les traen nada bueno. Se oye muy interesado de mi parte, pero busquen juntarse con personas que les brinden oportunidades, que les brinden resultados, que les brinden posibilidades de crecer, de poder aprender, de poder incluso aspirar a otros trabajos, otros proyectos, porque conocen a alguien relacionado, no lo sé, pero júntense con esa gente clave. Eso pasa en la universidad también y por supuesto que va a pasar en el mundo laboral. Ya sea que alguien te recomiende o que vos de pronto tengas que recomendar a alguien que sabes que hace un buen trabajo. Pasa. Pero si solo te juntas con personas que andan haciendo todo menos su trabajo, que tienen malas expectativas, que solo ofrecen malos resultados, entonces no estás con la gente correcta y como dice el dicho, el que con lobos anda, a aullar se enseña. Ten mucho cuidado con las personas con las que te vas a juntar. Punto número 5. Pasantías largas. Esto va para los estudiantes. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo otras prácticas a finales del 2021, que me había costado mucho conseguir prácticas porque estaba terminando mi año escolar, bueno, universitario en este caso, y todavía me faltaban 2 todavía. Tenía clases pendientes que chocaban incluso una con la otra. ¿Y dónde saco tiempo para ir a hacer una pasantía? Bueno, encontré un buen lugar que me enseñó muchísimo también, pero hay un detalle, muchachos. Recuerden que hay personas que o no lo saben o lo saben y se quieren aprovechar de ustedes. Las pasantías no tienen por qué ser largas. Conozco casos de pasantías que son de hasta un año. Eso no es una pasantía. Eso es un trabajo mal pagado y explotado. Ténganlo presente. Una pasantía puede ser desde 3 meses. 3 meses en realidad es un tiempo en el que las universidades lo toman ya en cuenta para poder aplicar o que apliques o que puedas reportar esas horas, ese tiempo invertido en una empresa a beneficio tuyo para poder completar esos requerimientos de buscar tus experiencias laborales. 3 meses, 6 meses incluso. Yo estuve con esta gente casi 6 meses. Se había terminado en 3 meses. Yo lo pedí renovar porque pues no tenía otra fuente de ingreso en ese momento y también me estaba beneficiando mucho. Pido renovarlo, lo renovamos y resulta de que, oh sorpresa, ahora que me preguntan si yo ya había terminado mi periodo de pasantía, le digo sí, yo sigo estudiando como tal. Y yo ya había firmado un contratito para las pasantías y luego me llama la que era en ese momento la que me estaba coordinando y me dice de que ya no podían seguir porque pues ellos no extienden pasantías tanto tiempo. Lo cual está bien porque eso no tiene que ser así. Tengan presente el tiempo que ustedes van a estar, cómo lo van a compaginar con sus estudios y cuánto tiempo van a estar con ellos. Porque la gente se puede aprovechar. No duden que va a haber alguien con muy malas intenciones que te va a ver como una mina de oro y te va a querer explotar. Inclusive si es en tu área o no. Te queda a vos entender si vale la pena o no. Punto número 6. Aprende habilidades. Con habilidades no solo me refiero a que ahora sé hacer más cosas en Photoshop, hacer más cosas en Illustrator, en Premiere o aprender a usar After Effects. Eso está perfecto, porque eso le puede sacar rentabilidad a futuro. Pero pasa y resulta de que vas a haber ocasiones en las que tenés que portarte incluso como que fueras otra persona, otro profesional. ¿Por qué? Porque a veces en casos muy buenos te va a tocar incluso liderar gente o te va a tocar ser liderado y necesitas
de cierta experiencia o ciertas habilidades blandas para poder afrontar estas cosas. Yo me acuerdo que en mi última pasantía, antes de optar ya a trabajos formales como tal, era algo que yo agradezco mucho haber estado allí porque sí me enseñó muchísimo. O sea, yo estaba como un asistente. Yo también trabajaba temas de diseño en el tema de branding, básicamente branding y la identidad de la marca y la comunicación de la marca como tal. Pero de vez en cuando a mí me tocaba incluso hacer llamadas para coordinar reuniones, eventos que tenían que ver, tener que enviar documentos, tener que enviar trabajos internos, tener que estar enseñándole a personas. Yo me acuerdo que allí me tocó, debido a las habilidades que ya tenía, poder enseñar a usar una herramienta muy extensa con la que estuvimos meses programando para que saliera bien. Quiero pensar de que lo están usando todavía y me tocó hacerlo. Me tocó exponerlo enfrente de todo el comité, todo el equipo. Y si no hubiera sido porque yo me dediqué a aprender estas habilidades cuando estaba en la universidad en las pasantías o experiencias anteriores, hubiera sido un desastre. Agradezco mucho también a la persona que me dirigió en ese momento porque me ayudó a dirigir a los demás. Ese tipo de cosas van a sumar mucho a tu perfil porque te hacen un mejor candidato, pero también porque te hacen afrontar tus propias situaciones profesionales de mucha mejor manera, con mucho más profesionalismo y te va a traer mejores resultados. Punto número 7 relacionado a esto es lidiar con personas. Miren, en el diseño, en la comunicación, siempre está la persona todóloga que sabe de todo o que se enoja cuando no haces las cosas bien o que simplemente están equivocados. Miren, perder la calma, perder la razón cuando estás trabajando, solo te va a afectar a vos. Solo te va a afectar a vos. Solo te va a afectar a vos. Porque el que van a culpar luego va a ser a vos, a pesar de que tengas razón. No te enojes o no tomes mala actitud. Si hay algo que está mal y tenés que decirlo, decilo. No se trata de que no lo digas, decilo. Busca una manera asertiva de hacerlo para que tu mensaje no se malinterprete y puedas lograr tu cometido. Van a haber personas que te van a decir, ¿por qué no sos tan creativo? O que tu trabajo lo puede hacer mi primo que sacó una especialidad en YouTube y medio me hace mis trabajos para mi página que no atiendo y sabe usar Photoshop al igual que vos. A veces con decirle, sí, está bien, lo hago, o decir, sí, está bien que lo haga tu primo, es un buen punto de partida. O cuando pase algún error, como punto número 8 vamos ahí, ¿qué pasa con las malas experiencias? ¿Qué pasó, por ejemplo, con esta imprenta con la que yo estuve, con esta pasantía, con esta gente que se extendió? Incluso con el trabajo que me renunciaron, para no decir me corrieron, una semana después que yo había dejado todo. Quiero que entiendan de que las malas experiencias se componen por personas, se componen por situaciones, se componen por falta de algo. Y eso lo van a experimentar sí o sí. Nunca van a vivir sin experimentar algo parecido. Créanme. Y si no, es que no han ido a los lugares correctos o no han trabajado lo suficiente. Es feo. De verdad, es feísimo. Ver cómo te tratan mal, ver cómo no te valoran, ver cómo de la nada te hacen renunciar a algo que al menos te daba para poder pagar tu universidad, que era una miseria, pero te permitía defenderte, te permitía que hoy quiero ir a un lugar y tengo mi dinerito ahorrado, o me quiero comprar un juego, tengo mi dinerito ahorrado, quiero comprarme una camisa, unos zapatos. No saben qué feo se siente tener que renunciar a eso para ir a tu trabajo y que de la nada, ¿sabes qué? No,
no estás, no te vemos apto o creemos que eso es más un gasto que una inversión para nuestro trabajo. Son experiencias horribles y les digo algo, fueron muy complicadas, muy penosas. Yo aprendí de ellas para poder aplicarlo siempre en mis futuros proyectos, en mis futuros trabajos. Las malas experiencias solo son malas rachas. A veces las vas a poder resolver y a veces no las vas a poder resolver porque es tu primera vez y te digo algo, está bien, tranquilo, que nadie nace aprendido y tenés que pasar por eso. Si querés llorar, llora. Si querés gritar, grita. Si querés pegarle al almohado o pegarle a cualquier cosa que no sea una persona, hacelo. Si querés enojarte, enojate. Es válido. Pero entiende que es una mala racha, que podés salir de allí. Yo este año, a mí me despidieron porque no me podían seguir pagando. A inicios de este año, enero de este año, yo que llevaba haciendo un trabajo muy bueno, había puesto mucho de mi parte, había puesto nuevas estrategias en el trabajo para poder implementarla y tener una mejor receptividad. Ideas que no se concretaron porque no me hicieron caso y de repente me dijeron en enero, te tenemos que dejar ir porque no podemos seguirte pagando, porque esta empresa ya no está dando para más. Y me fui solo con mi liquidación y nada, me quedé meses sin trabajar. Luego agarré un trabajito de una persona medio sinvergüenza de otro país que era bueno para pedir, pero no se volvió bueno para pagar. Y también fue horrible porque de la nada me dijo, te tengo que dar un layoff. Para quien no sepa, un layoff es, te tengo que cortar por un tiempo porque no hay chamba. Cosa que no es tu culpa, pero se siente horrible. Se siente bien mal y uno con la pena de decirlo. A mí me dio mucha pena tener que decir que estaba en un layoff, que básicamente me despidieron de una manera más sofisticada. Luego me volvió a recontratar y yo voy otra vez y fue una mala idea porque fue un desastre. Fue un desastre esa experiencia, en la cual quiero agregar, ahorita que vamos terminando, uno no agarra trabajo sin contrato previo. Grábenselo en la cabeza, tatúenselo en las manos, en donde sea. Ténganlo como recordatorio en su teléfono. Uno no agarra trabajos sin contrato previo, sin un acuerdo previo. Puede ser un acuerdo hablado o un acuerdo escrito. De preferencia, siempre escrito. ¿Por qué? Porque así se protegen y así pueden rechazar cosas que después, como me pasó a mí, les van a afectar muchísimo. Pero quieren que les diga algo. Las malas rachas, las malas experiencias solo son eso. Se quedan en el pasado. Pero te queda a vos entender cómo las vas a usar para tu siguiente oportunidad, para tu siguiente trabajo o para tu primer trabajo. Para que cuando lo hagas, no es que no te vas a equivocar, claro que te vas a equivocar, pero equivócate lo mejor, lo menos posible. Y si te equivocaste, puedas saber cómo resolverlo, puedas tomarlo con calma, o si no pudiste hacerlo, está bien. Rodéate de las personas correctas que te ayuden a poder solucionar las cosas. Solo así vas a poder tener mejores resultados y cuando te toque migrar a tu primer trabajo o cuando te toque migrar a tu siguiente trabajo o te toque ponerte como el mejor candidato en esa empresa para hacer pasantías porque lo necesitas para graduarte, puedas defenderte, pero puedas defenderte bien, que sepas lo que te corresponde, que sepas cómo hacer las cosas, que vayas informado, que investigues, que sepas cuáles son tus derechos, que busques relacionarte con las mejores personas, que aprendas otras habilidades, hacerte el mejor candidato para trabajar con otros y en última instancia y en el mejor de los casos para trabajar para vos mismo,
Porque quién sabe si tu experiencia le puede servir a otra persona para poder hacer un gran trabajo o para que no cometa los errores que vos cometiste. Con esa reflexión quiero terminar el podcast en esta ocasión con ustedes. Yo espero que estos consejos que les haya dado con respecto a mi experiencia les puedan servir para poner los pies en la tierra, pero que no se limiten a soñar a un futuro mejor o a posibilidades que pueden hacer. Quisiera leer en los comentarios si tienen algo que agregar, si tienen algo que compartir también de sus experiencias, para que podamos discutirlo, para que podamos aprender, que compartan este contenido con los demás, con sus amigos estudiantes, con sus maestros, para que lo difundan, no lo sé, pero que les permita poder entender de que todos vamos a pasar por esto, que no está mal, pero que siempre es correcto poder escuchar a la persona indicada o a las personas indicadas para poder hacerlo mejor. Decía un youtuber que yo sigo, la sabiduría es aprender de los errores de otros. Es una gran frase. Yo quisiera que ustedes aprendieran de lo que les acabo de contar para aquellos que van a iniciar o están buscando cómo saltar, cómo dar saltitos, les pueda servir. Yo sé que no tengo 20, 25 años de experiencia, pero yo creo que lo que me tocó ahorita es válido para compartirlo con los que están incluso detrás de mí, con la generación que venía después de lo que cuando yo estaba estudiando, con los últimos que terminé de estudiar que seguramente van a afrontar este proceso. Con lo poco que sé, pero si les puede servir, yo me doy por satisfecho porque para eso es este contenido. Llegamos al final del podcast, damas y caballeros. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Prometo estarlo actualizando con nuevas temáticas, con más tiempo. Dedicarle el tiempo que merece este proyecto. Y no quiero despedirme sin animarlo a suscribirse al canal para estar atentos siempre cuando viene el siguiente podcast o que me sigan a través de Spotify o YouTube Music para que les pueda notificar cuando se sube el siguiente podcast. De igual manera recuerden que pueden encontrarme en redes sociales, ya sea Facebook, Twitter, que ahora es X, Instagram, Threads y por supuesto TikTok, en donde estamos siendo un poco más activos, estamos generando más contenido de valor y de vez en cuando también nos ponemos a chismear un poquito en las historias de Instagram, como cualquier otra persona. Yo me despido, soy Víctor Centeno, comunicador visual y creador de contenido, quien les ha dado información, quien les ha compartido algo en este podcast. Y nos estaremos viendo en el próximo episodio de En la mente de Víctor. Muchas gracias. Adiós.